Bien, hermanos, vamos a ir recordando algunos de los aspectos que vimos el día de ayer. Básicamente hablamos un poco del contexto donde nos encontramos en el estudio de los atributos de Dios. Si se recuerdan, empezamos como desde el tronco, ¿no? Hablamos de la teología, hablamos de las ramas de la teología, hablamos de la teología sistemática y que el estudio de los atributos de Dios va a estar dirigido en esta rama, ¿no? No vamos a hacer un estudio dentro de la teología bíblica, sino más de la teología sistemática, para tratar de abarcar un poquito más. Así que vimos eso. Y el día de ayer también estuvimos hablando un poquito de la incomprensibilidad y la cognoscibilidad de Dios, pero por asuntos de tiempo no pudimos profundizar. Y me gustaría empezar con eso esta noche y rescatando una frase que se acuñó en el tiempo de la Edad Media, aunque es conocido como uno de los tiempos oscuros. Sin embargo, hubo dentro de esta época pensadores, teólogos, que también desarrollaron bastante en el aspecto de la teología propia. Uno de ellos, ¿no? Esta frase es atribuida a Tomás de Aquino y dice lo siguiente. Ustedes saben que se utilizaba el latín, así que dice teología a Deo docetur, deum docet et a Deum duci. Eso significa, no es mi intención que lo memoricen, pero la frase significa: la teología es enseñada por Dios, enseña acerca de Dios y conduce a Dios. La teología es enseñada por Dios, enseña acerca de Dios y conduce a Dios. O sea, qué maravilloso esto, ¿no? El maestro de esta ciencia es Dios. El contenido de esta ciencia es Dios. Y el objetivo de esta ciencia es conducirte a Dios, ¿no? La teología es enseñada por Dios, enseña acerca de Dios y conduce a Dios. Esta pequeña frase nos abre el corazón de la teología, de lo que estamos haciendo estos días. Nos está mostrando quién es el verdadero maestro, su contenido y su objetivo. Así que Dios está al principio, al centro y al final de todo esto. Él es el maestro supremo. Es solo, como ayer estábamos hablando al culminar, por su bondadosa condescendencia que Él asume este papel. Él no está obligado, como los que han podido leer el libro de los atributos de Dios de Pink, Él no estaba obligado a crear. Así que no había una necesidad de una creación. Y aun cuando Él creara, no estaba obligado a revelarse en ninguna manera, no era algo de su obligación. Pero Él asume este papel de maestro, donde Él apertura su conocimiento, ¿no? Como hemos visto el día de ayer, un poquito hemos hablado acerca de la cognoscibilidad de Dios. Y prácticamente tenemos que recordar que no hay una forma en que nosotros conozcamos a Dios a menos que Él condescienda. Vamos a ir hablando un poquito más de esto esta noche. Vimos algunos pasajes como Job 11:7 que nos demuestra que como criaturas estamos en un terreno distinto al del Creador. No estamos hablando de un superhombre, ¿no? O de un superman que tiene condiciones mejoradas que los hombres. No, estamos en terreno distinto y por lo tanto va a ser imposible para los hombres llegar a lo profundo de Dios. Y eso destacábamos cuando hablábamos de la incomprensibilidad de Dios. Pero al mismo tiempo las Escrituras nos dan la esperanza y nos muestran que Dios se ha revelado y que esa es su voluntad, que nosotros le conozcamos. Eso es la voluntad del Señor. Y esas dos realidades han sido creídas a lo largo de la historia. Es decir, los creyentes, ¿no? Nunca vamos a poder, incluso siendo salvos, llegar a la profundidad del conocimiento de Dios. Y como vamos a ver un poquito más, ni siquiera, hermanos, en el estado de glorificación, vamos a tener la capacidad de llegar a la profundidad. Porque ahorita vamos a analizar y explicar algunos conceptos que nos van a ayudar a entender esto, ¿no? Pero sí podemos conocer a Dios. Y esa es la pregunta que vamos a ir respondiéndonos ahora, ¿no? ¿Cómo conocemos a Dios? ¿Cómo el hombre conoce a Dios? Queda claro que es Dios quien toma la iniciativa. Él se da a conocer. Así que nosotros, en nuestra incapacidad, no podemos conocer nada de Dios a menos que Él
se autorrevele. No puede ser de otra manera si no es la autorrevelación. Aquella pregunta que se hacían los filósofos como Platón y Aristóteles, que reconocían la existencia de un Dios, pero un Dios trascendente, que era imposible de conocer, nosotros sabemos que por las Escrituras sí es posible, sí es posible. Hablamos un poco de la trascendencia de Dios ayer, y hay varios pasajes en las Escrituras que nos muestran esto, que Dios realmente sí está muy alto en los cielos, como ahí tienen el pasaje que está en las diapositivas, porque tú, Jehová, eres excelso sobre toda la tierra y eres muy exaltado sobre todos los dioses. Eso dice Salmo 97, 9. Otro de los pasajes que tienen ahí en las referencias, el Salmo 57, 5, dice: exaltado seas sobre los cielos, oh Dios, sobre toda la tierra sea tu gloria. Son declaraciones que están mostrando que Dios está elevado, exaltado. Otros de los versículos que tienen ahí declaran al Señor que Él está sobre los cielos. Eso dice Deuteronomio 4:39. Estás encima, estás arriba en el cielo, nosotros estamos abajo, no hay otro como tú. Y pueden ir revisando otros pasajes que muchas veces, especialmente en los Salmos, se identifican a Dios como el Altísimo, ¿no? Y esta denominación de Dios nos quiere poner en el punto adecuado, ¿no? No está hablando de que Dios tenga un cuerpo físico, ¿no? Entendemos que las Escrituras utilizan figuras, y cuando habla del Altísimo nos quiere mostrar que Él está por encima de nosotros, que no hay otro como Él en la tierra, que es distinto a todo lo que existe en la creación, ¿no? Cuando hablemos de la santidad vamos a hablar de eso también, de la otredad de Dios, es otro completamente. Así que entendiendo la trascendencia de Dios, reconocemos esa dificultad que existe con nosotros, porque nosotros no podemos acceder ahí, a esa presencia sublime de Dios. Y necesitamos que suceda algo, ¿no? Necesitamos que ocurra un milagro, y eso es lo que conocemos nosotros como la doctrina de la condescendencia, o también podemos hablar de la inmanencia, ¿no? Si la trascendencia de Dios es que Dios está muy elevado, está alto, cuando hablamos de su misericordia, vemos que Él baja de lo celestial, y como dice Filipenses capítulo 2, nos explica qué tanto fue el descenso de Dios encarnado, a tal punto que tomó forma de siervo y llevó una vida de un hombre sin pecado, por supuesto, pero llegó a tener una muerte incluso como la peor clase de muerte considerada en sus tiempos. Así que Dios condesciende, Dios se humilla, no teniendo Él necesidad de esto, pero Él toma esta iniciativa simplemente por su bondadosa gracia. Y eso es lo que conocemos, hemos dicho, como la doctrina de la inmanencia. Ya hay versículos en el Antiguo Testamento que nos muestran este aspecto. Por ejemplo, Deuteronomio 4:7 dice: porque qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Jehová nuestro Dios en todo cuanto le pedimos. Ya en el tiempo de Israel no existía una nación cuyo rey sea su Dios. Era una relación distinta que tenían los pueblos con sus dioses. Por supuesto, falsos dioses, ídolos que ellos mismos se habían creado, pero no tenían una relación como la que nosotros conocemos. Así que ya en el Antiguo Testamento se ve. Otro pasaje que ahí está de referencia, 2 Samuel 7:24, dice: porque tú estableciste a tu pueblo Israel por pueblo tuyo para siempre, y tú, oh Jehová, fuiste a ellos por Dios. Así que nos está mostrando una cercanía de Dios. Ese Dios que es trascendente, que es sublime, se ha acercado de tal manera que incluso ha hecho un pacto con su pueblo. Y eso se vuelve a reafirmar en el Nuevo Testamento. Ustedes pueden ver ahí en 2 Corintios capítulo 6, versículo 18, dice: y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Es maravilloso. Decía un pastor que esta es la gran diferencia que existe entre el cristianismo y todas las religiones, porque de alguna u otra manera todas las religiones tratan de hacer un esfuerzo
para acercarse a su Dios, para ganar el favor de su Dios. Pero una distinción particular del cristianismo es que el cristianismo reconoce la trascendencia de Dios y reconoce la imposibilidad del hombre para acercarse a ese Dios trascendente. Pero lo maravilloso es que este Dios, excelso, sublime, baja y condesciende. Así que reconoce que no podemos hacer nada, pero al mismo tiempo reconoce por las Escrituras la maravillosa gracia de este Dios, que Él baja. Nosotros no podemos subir a Dios, jamás, pero este Dios condesciende y ha hecho con nosotros un pacto, así como del Antiguo Testamento, e incluso mayor. Por supuesto, el mejor ejemplo que nosotros podemos dar de un Dios condescendiente, de un Dios inmanente, está ejemplificado en la encarnación de Jesucristo, ¿no? Ese es el mayor ejemplo, el que Dios se haya encarnado y haya venido a este mundo siguiendo el cumplimiento de sus promesas anunciadas ya en el Antiguo Testamento. Eso es lo que significa Emmanuel, algo que se había prometido ya en el Antiguo Testamento, Dios con nosotros. Esa es la alegría que nosotros podemos encontrar en esta doctrina, que Dios haya condescendido y se haya acercado para estar con nosotros y ser uno de nosotros, como dice ahí la palabra, pero sin pecado. Todo esto entonces nos lleva a concluir que es por condescendencia y por autorrevelación de Dios que nosotros podemos conocer a Dios. No hay otra forma. Como dijimos en un inicio, Dios es el maestro de la teología, no hay otro. Así que Él muy bondadosamente condesciende. Y esto es lo que significa condescender, ¿no? Bajar. No solamente es un maestro, sino que es un buen maestro. No sé si les haya pasado a ustedes en su época universitaria o en su época de colegio, que les haya tocado algún maestro que sabía mucho, pero que nadie lo entendía, ¿no? Sabía y todos se daban cuenta que sabía mucho, pero nadie le comprendía. Tal vez el mismo lenguaje que utilizaba era un lenguaje demasiado alto y la gente no podía entenderlo, ¿no? Pero nosotros no solamente tenemos un gran maestro, no el mejor de los maestros, sino que es un maestro que condesciende. Así como nosotros hacemos cuando nos acercamos a nuestros pequeños, aquellos que tienen niños saben cómo es relacionarse con un niño. No les hablas en los mismos términos que lo haces con un adulto, especialmente si son recién nacidos, ¿no? Hay una manera distinta en la que tú te comunicas, ¿no? Eso es condescender, es bajar. Tú no esperas que tu bebé, ¿no?, te pueda comprender todo un lenguaje. No, tú lo que haces es condescender, bajar. Eso es lo que hacen los padres. Y de una manera muy similar, nuestro Dios, que Él es para nosotros por Padre, como hemos leído en 2 Corintios, condesciende misericordiosamente, de tal modo que su autorrevelación pueda ser entendida de la manera que Él quiere que nosotros le entendamos. Eso es maravilloso, porque de no ser por la condescendencia de Dios y de una manera tan especial que nosotros podamos comprender, incluso aunque Él se revele, podríamos morir nosotros si no lo hace de una manera que podamos nosotros soportar ese conocimiento tan maravilloso e inescrutables. Pueden pensar en alguno de los eventos espectaculares que nosotros podemos contemplar como hombres, y me refiero a los eclipses. Tal vez aquí no ha sido muy conocido un eclipse solar, algunos tal vez han podido observarlo, pero si alguna vez has tenido esta oportunidad, siempre se recomienda que para poder ver un eclipse es necesario portar algunas gafas que sean especiales para no dañar tu vista al hacerlo. No es simplemente, ok, voy a observar esto y ya. No, te va a causar daños fuertes en la visión. De una manera similar, nosotros podemos comparar que Dios se ha autorrevelado, que si no fuese por una autorrevelación condescendiente, que nos haya puesto como unas gafas especiales para poder conocerlo y no morir conociéndolo,
es que nosotros somos aptos para saber más de Él. A este conocimiento de Dios o autorrevelación de Dios hacia la humanidad, los teólogos reformados lo han denominado o lo han catalogado también como teología o revelación ectípica. Y aquí voy a hablar un poquito de algo de lo que les comentaba el día de ayer. Estos dos nombrecitos o clasificaciones que nosotros estamos viendo de teología arquetípica y de teología ectípica, ¿no? Ahí, si lo están anotando, ahorita vamos a explicar un poco, son dos nombres que se les ha dado a la teología para diferenciar este aspecto. ¿A qué me refiero? Hay una teología conocida o llamada como teología arquetípica, ¿no? Y para entender un poco siempre nos ayuda a ver un poco la etimología de la palabra. Esta palabra tiene sus raíces en el griego, que es arge, que significa origen o fundamental, y tipos, que es figura, ¿no? Entonces, en otras palabras, arquetipo significa figura original, ¿no? Se refiere a la forma original. A eso se refiere el arquetipo. A diferencia del arquetipo, hace rato hablábamos de la teología ectípica, ¿no? O el ectipo, significa igual, su raíz en el griego, que es algo fuera. Ex significa fuera, ¿no? Y tipos ya hemos visto que es figura o una representación, ¿no? Entonces la idea más o menos es esta. Cuando hablamos del arquetipo, estamos hablando de lo original. Y el ectipo, la idea es que tú sacas afuera, es decir, del original, tú sacas una figura. ¿Qué sería eso? Una copia, ¿no? En otras palabras, para entender mejor lo que estamos refiriéndonos, los teólogos han diferenciado la teología arquetípica como la teología de Dios y la teología ectípica, la copia que Dios nos ha dado a nosotros para que nosotros podamos conocerle, ¿no? Esa es la diferencia. En otras palabras, la teología arquetípica es el conocimiento original de Dios sobre sí mismo. En algún momento yo les hice una pregunta a algunos de los jóvenes en la iglesia y les pregunté, ¿quién es el mejor teólogo? Alguien me dijo, el diablo. Me dijo, el diablo es el mejor. Mucho. Y yo le dije, a ver, revisa un poco más lo que estás diciendo, ¿no? El teólogo por excelencia, ¿no? El primer teólogo, hermanos, y el mejor teólogo por excelencia es Dios mismo, ¿no? Primera Corintios capítulo 2, verso 11, nos habla de esta realidad. Primera Corintios 2, 11 dice, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Y luego continúa el apóstol Pablo y dice, así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. O sea, en otras palabras, ¿quién conoce a Dios plena, completa y exhaustivamente? Solo Dios, ¿no? Eso es lo que está diciendo. Solo Dios puede conocerse plena, completa, cabal, profundamente. Solo Dios sabe todo de Dios, ¿no? Y nosotros no podemos entrar a esa dimensión, hermanos. Como ayer les decía, ¿no? Imagínense, para hablar como en figuras, ¿no? Que nosotros somos como un pequeño vasito, como un recipiente, y estamos ahí tratando de tomar de un océano, llenar todo el océano en ese vasito es imposible. No podemos, simplemente es imposible, porque estamos hablando de categorías diferentes. Así que el hombre no puede entrar en esa dimensión. Es imposible conocer a Dios, pero en su gracia Dios lo que hace, como hemos dicho, es condescender. En su bondad condesciende como lo hacen los padres con sus bebés y nos habla de una manera que nosotros podemos entenderle. Y esa copia que sale del original es una copia fiel. No es una copia falsa, no es una copia errada, pero es una copia fiel en términos que el hombre puede resistir. Y aunque podemos resistir conociendo esto que Dios nos ha dado, todavía nos sobrepasa.
Todavía lo que Él ha revelado nos sobre, pero lo ha dado para que podamos conocerle. Así que tenemos que tener una actitud de humildad cuando venimos a estudiar la persona de Dios, su ser, su carácter, porque solamente Dios se conoce a sí mismo plena, completa y exhaustivamente. Tú ni siquiera te conoces a ti mismo, ¿no? Ni siquiera te conoces a ti. ¿Cómo piensas que vas a conocer las profundidades del ser de Dios? ¿No? Simplemente es imposible. Pero agradecemos nosotros a Dios que Él ha condescendido, ha bajado a pesar de nuestras limitaciones y de hecho, incluso en nuestra caída, todavía teniendo más limitaciones, ha sido necesaria mayor autorrevelación condescendiente para que nosotros podamos conocerle a Él. Otra vez, qué maravilloso es meditar un poco en esto, hermanos, meditar en esta realidad. Como hace ratito estábamos conversando con el pastor que están estudiando los salmos, hay una palabrita que seguro van a ir observando, quizá en varios de los salmos, que se repite, ¿no? Que en algunos como párrafos o estrofas, porque son canciones básicamente, o poesía, aparece la palabrita Sela, ¿no? Han debido observar. Y básicamente ese es como un signo musical, que lo que quiere decir es que cuando veían o cantaban y veían ese signo, decía, deténgase un momento, medite, reflexione antes de continuar. Y es algo así que nosotros tenemos que hacer cuando nos acercamos a la persona de Dios. Por eso es que mi intención no ha sido como que venir y apresuradamente correr por todo lo que podamos, sino ir deteniéndonos para observar la grandeza de nuestro Señor, apreciar este regalo que Él haya bajado. O sea, no tenía necesidad, hermanos, de darse a conocer, pero lo hizo y lo hizo en una manera condescendiente, que se acercó a nosotros en humildad, en una manera que nosotros podemos conocerle y seguir vivos. Yo sé que muchos de nosotros tenemos algún personaje, ¿no?, que admiramos, que pueda ser famoso. Ahora que estamos hablando del fútbol, ¿no?, con esta fiebre del mundial, seguro algunos de nosotros nos encanta conocer a uno de estos futbolistas. Y se nota que estos famosos futbolistas o cantantes, políticos, etcétera, quien sea que pueda ser, ¿no? Para poder relacionarte tú con esa persona, no es tan fácil como que tú vas y te acercas, ¿no? Es todo, tratar de acercarte a ellos, ¿no? Tratar de tocarlo y obtener un autógrafo de una persona famosa. Y con todo esto, ¿no? Estos simplemente son hombres, no importa mires a una persona, pero finalmente es un hombre, no importa cuánto alboroto se genere alrededor de eso, son finalmente hombres. Pero meditar un poquito en esto. Cuando hablamos de la condescendencia de Dios, estamos hablando que el creador del universo, que el sustentador del universo, se acerca a nosotros. Eso es algo que debería llevarnos otra vez, cada vez que estudiamos el carácter de Dios, tiene que llevarnos a la doxología, es decir, a la adoración. O sea, Dios se acercó a mí. O sea, yo no me imagino que de pronto llegue a mi casa y toque la puerta y me abra el presidente de la nación. Eso no pasa por mi cabeza jamás, ¿no? Me sorprendería que esté ahí. Pero, ¿se imaginan? Ha sido nuestro creador y no solamente que nosotros hemos sido rebeldes a Él, y a pesar de eso ha tomado la iniciativa y se ha acercado y se ha dado a conocer. Realmente eso es una buena noticia, hermanos. Realmente eso es el Evangelio que nos debe llevar a nosotros a una vida de gratitud. Puede ser que muchas veces odiamos el hecho de que tenemos una revelación especial en las Escrituras y tenemos una revelación general cuando vemos la creación. Y como lo vemos todos los días, lo tomamos simplemente a la ligera, pero detenernos un momento y pensar, wow, no podría yo conocer absolutamente nada de Dios si Él no se hubiese revelado en la creación, no hubiese condescendido en una manera que nosotros le podamos comprender. Es simplemente
algo que debe maravillarnos. Así que es un poquito, quería hablar respecto de lo que estábamos hablando ayer, retomando la conversación que platicábamos con los hermanos sobre la condescendencia de Dios. Así que, por supuesto, hermanos, es clave que Dios condescienda, es nuestra única esperanza. Y como Dios lo ha hecho, debe ser también una gratitud grande en nuestros corazones que nosotros podamos saber algo de Dios. Ahora, cuando estamos hablando del conocimiento de Dios, debemos especificar un poquito más respecto a qué nos referimos. Ayer estábamos diciendo un poco, comentamos, que todos los hombres tienen un conocimiento acerca de Dios. Todos. ¿Por qué? Por el hecho de ser a imagen de Dios. Todos tenemos un conocimiento de Dios, lo que Juan Calvino identificó como el sensus divinitatis. Todos los hombres tienen una idea de Dios. Aún los ateos tienen que suprimir ese conocimiento, así como nos dice el libro de Romanos, ¿no? Así que para poder conocer a Dios, como Él se ha revelado, lo ha hecho de diferentes maneras, hablando de su revelación general por la creación y a través de la conciencia, ¿no? Hay dos conocimientos que se han identificado por los cuales los hombres pueden conocer a Dios. Y lo voy a poner acá. Dos fuentes en los que los hombres pueden conocer a Dios. Uno es el conocimiento innato. Ese es el conocimiento innato al que nos referimos como el sensus divinitatis, lo que todos los hombres saben de Dios. Tú le hablas a cualquier persona, tiene una idea de Dios. Aunque no busque la palabra y jamás lea la Biblia, tiene una idea de Dios. Pero no es en el conocimiento innato que nosotros vamos a conocer de manera más profunda al Dios de las Escrituras, y no es ahí que nosotros vamos a poder hallar la salvación, sino que para esto necesitamos adquirir este conocimiento, ¿no? Por causa de la caída, hermanos, no es, ayer hablábamos un poquito, que incluso esa función cerebral, como es la sinapsis de llevar información de un lugar a otro, que comunicaba toda la gloria de Dios. ¿Se imaginan? Cada palpitar de Adán y de Eva eran para la gloria de Dios. Cada respirar era para la gloria de Dios. Ahora no es así. Así que ese conocimiento innato que nosotros tenemos, que viene a través de nuestra conciencia que Dios nos ha dado, aunque nos revela a Dios, todavía nosotros no podemos conocerle a Él por causa de la caída. Así que necesitamos adquirir ese conocimiento. No es suficiente con el conocimiento innato que nosotros tenemos de Dios. Pero no todos en la historia han pensado de la misma manera. Especialmente durante la Edad Media, hubo un movimiento bastante racional, ¿no? Conocido como el escolasticismo, y aunque tiene muchas cosas positivas, interesantes, dentro del énfasis racional que hace, una de las propuestas del escolasticismo era que el hombre, de alguna manera, tiene las herramientas suficientes para conocer a Dios, ¿no? Hay maneras en las que sin la Biblia, sin las Escrituras, propone el escolasticismo, el hombre puede conocer a Dios. Y en cierto sentido no está del todo equivocado, porque toda la creación es un libro, es el libro de Dios. El punto es que hay que saber leer ese libro. Y a menos que nosotros tengamos las gafas correctas, no vamos a poder leerlo de la manera adecuada. Eso es lo que pasó con Romanos capítulo 1, 18 al 21. Cuando los hombres miran la creación, en vez de leerlo correctamente, ¿qué hacen? Le dan la gloria a las criaturas, ¿no? Ese es uno de los desafíos que tenemos. Pero de todos modos, presenta ciertos principios que nos pueden servir a la hora de aplicarlos a nuestro mismo entendimiento de Dios con las Escrituras. Así que estos estudiosos propusieron al menos 3 vías por las cuales el hombre puede llegar a conocer a Dios, y fueron conocidos como la vía causalitatis o la vía de la causalidad, ¿no?
Esa es la primera vía. La segunda vía fue la vía de la negación o negationis en latín. Y la tercera vía es la vía de la eminentia o eminencia, ¿no? ¿Qué es? Vamos a explicar un poquito de ellas para que tengamos una idea a qué se refieren. Cuando los escolásticos, a través de la vía de la causalidad, lo que tratan de hacer es enfocarse en buscar las causas primarias, ¿no? Por ejemplo, diría un escolástico, cuando contemplamos la creación, eso nos lleva a preguntarnos cuál es la causa de la creación. Y eso nos tiene que llevar a deducir que hay un Dios creador, ¿no? Por la vía de la causalidad, la creación nos obliga a ver un Dios creador. Cuando vemos un mundo moral en el que vivimos, ¿no? En todas las sociedades es considerado el asesinato como algo malo. Vivimos en un mundo moral. Eso nos lleva a preguntarnos cuál es la causa del que las personas tengan moralidad. ¿Por qué la gente tiene moralidad? Bueno, el evolucionismo puede dar respuestas que no son certeras en este aspecto, porque ¿cómo es que la materia que no tiene ningún creador llega a poseer una moralidad? No tiene ningún sentido. Deberíamos matarnos entre nosotros y eso no debería ser considerado ni malo ni bueno, ¿no? Porque somos producto del azar, pero eso no es así. Vivimos en un mundo moral. Entonces, ¿por qué es eso? Por la vía de la causalidad, eso nos lleva a la idea de un Dios moral, un Dios que define qué es bueno y qué es malo. Así que esa es un poco la manera en cómo pensaban los escolásticos a través de la vía de la causalidad. A través de la vía de la negación, lo que hacían es ver en nosotros las cualidades que tenemos, ver nuestras imperfecciones y entonces razonar, ¿no? Estas imperfecciones que nosotros tenemos deberían ser opuestas en el ser de Dios, ¿no? Por ejemplo, nosotros somos dependientes. Por naturaleza necesitamos de otros factores para vivir y para subsistir, hasta para existir. Uno no puede decidir simplemente existir, ¿no? Tiene que pasar todo un proceso, no es así, simplemente. Entonces, si vemos nosotros esa imperfección en nosotros, bueno, nosotros somos dependientes. El ser humano no puede subsistir por sí mismo. Por la vía de la negación, eso significa que este ser supremo debe ser independiente, porque nosotros como seres humanos tenemos esta debilidad. En cambio, en él, esto debe ser una perfección, ¿no? Si el ser humano es finito, entonces a través de esta vía nos lleva a razonar que este ser supremo tiene que ser eterno en su esencia, tiene que ser infinito. Así que por la vía de la negación, el hombre ve las cualidades que posee, sus debilidades, y ve lo opuesto en el ser de Dios. Y a través de la vía de la eminencia es ver las cualidades que nosotros poseemos, que no necesariamente son debilidades o son negativas. Cualidades, por ejemplo, del carácter, como el amor. Así que el razonamiento a través de esta vía de la eminencia nos lleva a pensar muy bien, ya que nosotros somos criaturas de Dios, hechas a su imagen, y amamos, eso debe significar que Dios también ama, pero que su amor es perfecto, es mucho mayor a nuestro amor. Perfecto, es impuro y débil, pero el amor de Dios tiene que ser superior, tiene que elevarse a lo más alto. Así que estas eran tres vías que utilizaban los escolásticos para razonar un poco respecto del carácter de Dios. Es interesante observar esto porque podemos conocer deduciendo, sin ir a las escrituras, pero razonando un poco cómo podría ser el carácter de Dios. Sin embargo, en todo esto existe un peligro, ¿no? Y tal vez ustedes pueden darse cuenta de cuál es el peligro de simplemente utilizar estas tres vías cuando queremos conocer quién es Dios. ¿Cuál es el problema, hermanos? ¿Cuál ustedes ven que sería el peligro aquí?
¿cuál sería? Si notan, hay un proceso que se repite, ¿no? Que observamos ciertas cosas en nosotros y luego hacemos deducciones y razonamientos. El peligro es justamente este, que nosotros nos miramos a nosotros primero y después de mirarnos a nosotros, sacamos una conclusión respecto de Dios. O sea, estamos empezando al revés. Empezamos de nosotros para luego llegar a Dios. Por supuesto, eso puede es que no sean correctas, ¿no? Estamos tratando de entender quién es Dios a la luz de quiénes somos nosotros. Ese es el problema. Tratamos de entender quién es Dios a la luz de quiénes somos nosotros, cuando en realidad tendríamos que conocer a Dios y conociendo a Dios vamos a entender quiénes somos nosotros a la luz de las Escrituras. Así que no del todo, y hay algunas, y mucho de esto se rescató dentro de las clasificaciones de cómo se dividió o trataron de comprender el carácter de Dios. Los reformadores no descartaron ni destruyeron todo este pensamiento, y en sí no es algo negativo, ¿no? Pero ese es el problema, tratar de deducir todo respecto del carácter de Dios partiendo de nosotros. Ese es el gran problema. Así que no vamos a partir en esta clase utilizando un método filosófico basándonos en nosotros como punto de llegar a Dios. Lo que vamos a hacer es ir a las Escrituras y a través de las Escrituras conocer lo que Dios ha manifestado de Él mismo hacia nosotros, ¿no? Así que estas tres vías pueden ser útiles hasta cierto punto y darnos a conocer algunos detalles del carácter de Dios, pero es a través de las Escrituras donde nosotros tenemos la revelación especial de su carácter. Y bueno, se podría dar una clase entera también de la doctrina de las Escrituras, pero simplemente vamos a decir eso, que es ahí donde nosotros tenemos el conocimiento que Dios nos ha dado para que le conozcamos. Muy bien, hermanos, creo que son las 7:30, posiblemente ya va a ser, ¿sí?